Church, something punctual that the scripture reveals in all ways, y que el libro de Job nos confronta desde el principio. and that the book of Job confronts us from the beginning. Escuche bien esto, es Listen. que Dios está presente en todo. It is that God is present in everything. Eso es una de las verdades que están constantemente en la palabra de Dios, It is one of the truths that are constantly in the Word of God, pero que en el libro de Job se nos deja muy en claro. but that in the book of Job is left very clear. Dios está aquí. God is here. Dios está en medio de nosotros. God is in our midst. Dios está en todo lugar. God is in all places. Hay un Dios There is a God, y Él tiene el control de la vida. and He has the control of life. Como ya vimos en el primer capítulo de este gran libro de Job, Just like we saw in the first chapter of this great book of Job, vimos que Job se ve sometido a una gran prueba. we see that Job was set out for a big test. Dios le permitió a Satanás despojarlo de todas sus posesiones, God allowed Satan to clear him off of all his possessions con el fin de poner a prueba el argumento que tenía Satanás. with the goal of putting Satan's argument to test. ¿Cuál era el argumento de Satanás? What was Satan's argument? Si le quitas lo que tiene, te maldecirá. If you take away what he has, he will curse you. Pero vimos cómo Job sobrevive a ese primer ciclo de pruebas, And we saw how Job survived to that first cycle of trials, donde golpe tras golpe lo deja aturdido, where hit after hit left him overwhelmed, destrozado destroyed, y quebrantado. and broken, Pero, sin embargo, lleno de fe. but, however, full of faith. Ahora, el capítulo 2 Now, chapter 2, se abre con otra ronda de pruebas. it opens up with another round of tests. Y los tres primeros versículos nos dicen And the first 3 verses tell us que es Dios el que nuevamente inicia una acción contra Job. that it is God who once again initiates an action against Job. Vamos juntos, Job capítulo 2, versos del 1 al 3. Let's go together to Job chapter 2, verse 1 to 3. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Lo primero que quiero que tengamos en mente en este estudio, The first thing that I want us to keep in mind in this study, y que le invito a que lo grabemos esto que necesitamos comprender, and I invite you to memorize this that we need to comprehend de esos primeros capítulos, of these first verses, para que al avanzar nuestro estudio so that the more we advance in our study, podamos tener una visión más clara y celestial we have a clearer and more celestial vision de las pruebas terrenales que cada uno de nosotros enfrentamos. of the earthly tests that every one of us face. En este capítulo, In this chapter, tengamos esto presente, let's keep this in mind. se nos da una perspectiva de Job y su sufrimiento. We are given a perspective of Job and his suffering. Y entendamos esto. And let's understand Es this. una perspectiva que Job mismo no se le permite tener. It is a perspective that Job himself is not allowed to have. Y se nos da justamente And we are given porque a nosotros tampoco se nos permite esta perspectiva cuando estamos en pruebas. And we are given this because we are not allowed this perspective as well when we go through trials.
Quizá no entendemos quizás todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual cuando estamos en un momento de prueba. We are not understanding everything that's happening in the spiritual world when we are going through a trial. Pero aquí no solamente se nos da la seguridad, sino la visión clara de lo que sucede. But not only we're given the security of this, but also the clear vision of what's going on. Y que de una u otra forma estamos siendo sometidos a prueba. In that one way or another, we are being put through a test. Ahora, lo objetivo aquí para nosotros Now, what's objective here for us es ver que es Dios mismo quien inicia nuevamente las pruebas para Job. it is to see that it's God Himself that initiates the test for Job. Dios es quien desafía a Satanás y le dice, God is the one that challenges Satan and tells him, ok, ¿y qué opinas de Job ahora? okay, and what do you think about Job now? Después de todo lo que hiciste, ¿qué opinas de Job ahora? After everything you did, what do you think now? ¿Usted se imagina que Job hubiera podido ver ese cuadro? Can you imagine if Job was able to see that frame? No digas nada. Así como uno que no le gusta pasar por pruebas. Just like us, that we don't like to go through trials. Señor, no No- digas nada. No, Lord, don't say anything. Pero es Dios el que le dice. But it's God the one that says it. ¿Qué opinas de Job ahora? What do you think of Job now? Me incitaste en contra de él sin causa You incited me against him without cause, y lo permití. and I allowed it. Y mira, And look, ¿qué opinas? what do you think? No hay nadie como él en la tierra. There is nobody like him on earth. Es intachable y recto He is impeccable and upright y apartado del mal. and shuns evil. No le moviste para nada. You didn't move him at all. ¿Qué opinas? What do you think? Y Satanás responde pidiendo un cambio de las reglas. And Satan responds by asking for a change of rules. Leamos de versículos 4 y 6. Let's read verses 4 to 6. Respondiendo Satanás dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Él le dice, piel por piel. He says, skin for skin. Eso básicamente es el mismo argumento del capítulo anterior. That's basically the same argument as the previous chapter. El argumento de Satanás afirma Satan's argument affirms que cuando a alguien se le ataca directamente a sus intereses, that when somebody is attacked directly in their interests, eso es lo que dice Satanás. look, this is what Satan is saying. Si le toco lo que a ella le interesa, If I touch whatever interests her, te va a negar. she'll deny you. Espera y verás. Look and see. Satanás dice, ellos ceden con facilidad hasta poder renegar o renunciar de su fe, Satan says they easily give in until renouncing or resigning their faith, con tal de salvar su pellejo, as long as they save their own skin, sus intereses. their interests. Pero eso no sucedió con Job. But that didn't happen with Job. ¿Sucederá con nosotros? Would it happen with us? Esa es una buena pregunta. That's a very good question. Yo me estaba leyendo esto y decía, Señor, ¿sucederá conmigo? I was reading this and I would ask, Lord, this happen with me? Y rápidamente dije, no. And quickly I said no. Y le dije, Señor, perdóname, And I said, Lord, forgive me. prepárame Prepare me para hacer tu voluntad. to do your will. Pero esto no sucedió con Job. But this didn't happen with Job. Entendimos que su corazón piadoso, We understood that his pious heart, un corazón consciente de Dios, a conscious heart of God, lo sostuvo sustained him. y se negó a renegar o a culpar a Dios. And he refused to renounce or to blame God. Y aquí es importante resaltar algo. And it's very important to highlight something here. Las pruebas que enfrentamos en la vida, The tests that we face in life, movidas por las tinieblas, moved by darkness, siempre buscan el mismo fin, they always seek to have the same goal, que maldigamos a Dios, for us to curse God, que reneguemos de Dios, that we renounce God, que claudiquemos en la fe, que caigamos de la fe, for us to fall from faith, que podamos decirle a Dios,
Señor, estás equivocado. that we are able to tell God, Lord, you are mistaken. Tanto tiempo que te sirvo y tú no cumples tus promesas. I've served you for so long and you haven't kept your promises. Señor, es que no puedo confiar ni esperar en ti. Lord, I just can't trust nor wait on you. Parece que tú no sabes lo que está sucediendo. It seems like you don't know what's going on. Estoy urgido I am urged y no hay respuesta. and there's no answer. Parece que no estás haciendo nada. It may seem like you're not doing anything. Siempre me doy cuenta que no te puedo dejar a ti las cosas. I always realize that I cannot leave things to you. Hermanos, es un hecho. Church is a fact. Le invito a que medite por un momento en sus momentos críticos o en los que ha pasado. I invite you to meditate on the critical moments that you've gone through. Cuando nos encontramos bajo presión. When we find ourselves under pressure, Lo primero que florece en nosotros es un deseo de protestar contra Dios. the first thing that flourishes in us is a desire to protest against God O enfadarnos, or get mad, cuestionar. to question, ¿Por qué estás incumpliendo? why are you being non-compliant? Y extrañamente parece que entendemos, And strangely, it may seem that we understand Dios no está realmente. that God is not truly there. Dios no está para mí. God is not there for me. Parece que llegamos a pensar que Dios responde a todos, pero a mí no. It seems that we get to thinking that God answers to everyone except me. Que el Señor o está muy ocupado That either the Lord is too busy o que realmente no escucha. or that he doesn't really listen, Por lo cual debo buscar una salida solo. for which I need to find an exit myself. Hace años en Colombia, Years ago in Colombia, vino una hermana y me dijo, pastor, ¿puede orar por mí? one of our sisters came and said, Pastor, can you pray for me? Es que el Señor a usted sí lo escucha. Because the Lord really listens to you. Yo le dije, usted también la escucha. And I said, He also listens to you. Me dijo, "Ah, yo sé. And she said, Yeah, I Se- know. ¿Seguro que Dios le escucha? I'm sure that the Lord listens to you. Le dije, dígale al Señor en ese momento una mala palabra. Tell the Lord right now a curse word. Ay, no, ¿y si me escucha? And she said, No, what if He hears me? Digo, ¿y por qué cree que le puede escuchar las malas cosas y no las buenas? Then why do you think that God will listen to the bad things but not the good things? Dios siempre escucha. God always Job nos listens. demuestra que Dios está en todo. Job shows us that God is in everything. Lo importante es entender, ¿estamos en el plan de Dios? The important thing is to understand, are we in God's plan? Es allí donde siempre Satanás apunta. It is there where Satan always aims. Esa siempre es su misma filosofía y su objetivo. That is the same philosophy and objective he has. Escuchemos cada uno de nosotros. Every one of us, let's listen. Él desea que maldigamos a Dios y que reneguemos de Dios. He wants us to curse God and for us to renounce Tal God. cual como Satanás intentó que lo hiciera Job. Just like Satan intended for Job to do. Entonces, Satanás pide un ajuste de planes. So then Satan asks for an adjustment of plans. Y le dice, es que no fuiste tan lejos. And he says, well, you didn't really go that far. Le pusiste límites a Job. You placed some limits over Job. No me dejaste tocar su cuerpo. You didn't let me touch his body. Ese es el problema. That's the problem. El hombre puede renunciar a sus posesiones, pero no lo hará con su salud. Man can renounce to their possessions, but they will not do it with their health. Déjame tocarlo. Let me touch him. Déjame destruir su salud. Let me destroy his health. Y te demostraré que renunciará a ti. And I'll show you that he will renounce you. Una vez más, Dios pone una limitación. Once again, God places a limitation. Y le dice, no le quites la vida. And he says, do not, or spare his life. Do not take away his life. ¿Y dónde pidió autorización Job para hacer? And where did Job ask for authorization to do so? Dice, a su carne y a su hueso. It says, to his flesh and to his bones. Es decir, pide acceso para tocarlo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. It says he asked for access to touch him in his body, soul, and spirit.
y en ese mismo orden actúa. And he proceeds in that same order. Ahora, si solo analizamos hasta aquí todas estas circunstancias, Now, if we analyze till here all of these circumstances desde la perspectiva del ojo humano, from the perspective of the human eye, podríamos desenfocarnos we could easily lose focus, buscando respuestas de lo que a nuestra cosmovisión es Dios. looking for the answer of who God is in our worldview, Y decir, pero esto es injusto. and say, oh, but this is unfair. ¿Será que a Dios es que no le importa la vida de los hombres? Could it be that God doesn't care about the life of men? Parece insensible. It looks insensitive. Si miramos todo esto bajo el ojo de la perspectiva humana, If we see all of this under the human eye and in our human perspective, todos esos cuadros no son justos. all of these pictures are not fair. Bajo nuestra perspectiva son despiadados. Under our perspective, they are unpious. Pero tengamos en cuenta que no podemos ver todo desde nuestra perspectiva. But let's keep in mind that we cannot see everything under our own perspective. ¿Por qué? Why? Sencillamente porque Dios no es hombre como usted y como yo. Simply because God is not a man like you and I. Él es Dios. He is God. No es un humano más. He's not just another human. Y muchas mentes incautas, And many of unguarded minds, sin darse cuenta, without realizing, ven a Dios así, they see God this way, con una cosmovisión humana, with a human worldview, con una mentalidad humanista, with a humanistic mentality, como que Dios no tiene derecho sobre la vida de los hombres. as if God doesn't have the right over the life of man. Esto no puede suceder. This cannot happen. Y ese es un pensamiento común que nos puede golpear, And this is a common thinking that could easily hit us, porque todos tenemos mentes finitas. because all of us have finite minds. Y nos preguntamos, And we ask ourselves, ¿por qué tiene que pasar esto? why does this have to happen? No es justo. It's not fair. ¿No le ha pasado? Hasn't that happened to you? Pero para que eso nos quede claro, But for that to be clear, se nos ha dejado el libro de Job the book of Job was left for us para demostrarnos que hay razones to show us that there are reasons y hay propósitos en todas las pruebas and that there are purposes in all tests, y que hay sufrimientos que no vemos, and that there are sufferings that we do not see, así como Job no podía ver por qué sufría, just like Job could not see why he was suffering. y así mismo nos pasa a nosotros. In that same way, it happens to us. Pero Dios sí sabe por qué estamos pasando ese periodo. But God does know why we are going through that period. Y Dios sí está obrando con un propósito mayor. And God is working on a greater purpose. Hay algo apropiado y correcto que al final se manifestará. There is something appropriate and correct that at the end will manifest. Algo más plenamente Something more fully, para que al final podamos conocer con mayor magnitud el amor de Dios so that later we can know God's love with a greater magnitude y la compasión de su corazón. and the compassion of his heart. Hermanos, ese es el fin de toda prueba. Church, that is the goal of all tests, Manifestarnos más plenamente to manifest more fully su amor y su compasión. his love and his compassion. Acompáñenme a los versículos 7 y 9. Let's go to verses 7 to 9. Dice, entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí tenemos el primer ataque al cuerpo de Job. Here we have the first attack to the body of Job. Algunos dicen que fue como una especie de lepra. Some say that it was a species of leprosy.
Otros apuntan a una especie de elefantitis, Some point to a species of elephantitis, lleno de llagas purulentas, full of rotting sores, que hizo que sus miembros se abultaran y se deformaran por completo. that made that his limbs would swell up and deform. Pero fuera lo que fuera, But whatever it was, convirtió a Job en un cuadro totalmente lamentable. it turned Job into a very sad picture, Alguien repulsivo y desfigurado. as somebody very repulsive and disfigured, Y alguien con un extremo dolor corporal. and somebody with extreme pain. Y aquí tenemos a Job no sufriendo no solo físicamente, And then here we have Job suffering not only physically, sino también soportando la humillación de estar así. but also bearing the humiliation of being that way. Sentado en ceniza, Sitting on ashes, rascando sus llagas con un tiesto. scratching his sores with a potsherd. ¿Se imaginan el escozor que ni siquiera con las uñas, sino con un tiesto se rascaba? Can you imagine the feeling that he would scratch himself with a potsherd and not with his nails? Y para rematar, And to top it all off, la persona que debería estar para apoyarlo, the person that should have been there to support him física y emocionalmente, physically and emotionally se viene contra él. goes against him. ¿Aún mantienes tu integridad? You are still keeping your integrity? Aquí vemos lo común. Here we see what's common. La fe de la esposa de Job había desaparecido. The faith of the wife of Job had disappeared. En medio de la prueba había claudicado en la fe. In the midst of the test, her faith had stopped. Se había hundido en la circunstancia. It had sunk in the circumstance. Muchos en ocasiones nos hemos encontrado allí mismo. Some of us, in many occasions, have found ourselves right there. Bueno, yo he estado confiando en Dios, pero ¿y qué? Well, I've been trusting God, but now what? ¿Ahora qué hago? Now what do I do? ¿Para dónde cojo ahora? Where do I go now? Dios no hace nada. God is not doing anything. Parece que Dios está muy callado. It seems like God is too quiet. Ese estado donde con facilidad podemos entrar That state in which we could easily enter, es un arma de Satanás. it is a weapon from Satan, Tal cual como la esposa de Job, just like Job's wife, que ahora vivía sin fe. that now lives without faith. Ella se convirtió en un arma en contra de Job. She became a weapon against Job. Y se acerca a él And he comes close con un aguijón emocional. with a spiritual sting. Y ella le aconseja dos cosas. And she advises two things: Renuncia a Dios. give up or renounce to God, Es decir, apóstata. is to say to apostate, Ajá. Y maldice a Dios. and curse God. Básicamente le está aconsejando aliviar su dolor con la muerte. Basically, she is advising to alleviate her pain with death. Y, His tenem- pain, sorry. y tenemos aquí a Job abandonado ahora emocionalmente And then we have Job here emotionally abandoned por su esposa. by his wife. Y vemos ahora en el verso 10 And then we see in verse 10 el resultado de esta segunda ronda de pruebas. the results of this second round of tests. Mire qué hermosa confianza de Job. Look at how Job's trust, how beautiful it is. En lo primero que podemos ver es que Job no ataca a su mujer. The first thing that we see is that Job does not attack his wife. Él no le dice, eres una insensata, He doesn't say, you are foolish, sino con una forma prudente but in a prudent way, le dice, hablas como cualquiera de las insensatas. he says, you speak like those foolish women. No la acusa de insensata. He doesn't accuse her of being Le foolish. está diciendo, estás prestando tu boca como una insensata, como He- cualquiera insensata. He's basically saying you are lending your mouth like just any other foolish woman. Básicamente le está sugiriendo que está atravesando por una falta de fe. He is basically suggesting that she is going through a temporary lack of faith. Le está diciendo, ten cuidado, reacciona. He's saying, be careful. Estás hablando rápidamente, You are speaking too quickly, sin pensar. without thinking.
Estás desconociendo la gracia y la gloria de Dios. You are not knowing God's grace and glory. Job, aún en esto, demuestra su vida como un hombre de fe, Job, even in this, shows his life as a man of faith, como un hombre genuino para con Dios. as a genuine man for God. Y en esa fe afirma para nosotros la soberanía de Dios. And in that faith affirms God's sovereignty for us. ¿Cómo afirma la soberanía de Dios? How does it affirm God's sovereignty? Mire lo que le dice. Look at what he says. ¿Vamos a aceptar el bien de Dios y no vamos a aceptar el mal de Dios? We're going to accept the good from God, but not the bad. La esposa de Job tenía una filosofía muy extendida en la humanidad. Job's wife had a philosophy that was very extended in the current humanity. ¿Cuál es la filosofía? What's that philosophy? La vida tiene que ser placentera. The life has to be pleasant. Si no es placentera, If it's not pleasant, no tiene sentido vivir la vida. there is no meaning to life. ¿Se da cuenta? You see? Placeres. Pleasures. Justo lo que la palabra ataca. Exactly what the word attacks. No vivan por los deleites. Do not live off of your delights. No vivan por los placeres. Do not live for pleasure. Huyan de los placeres. Flee from pleasure. Huyan de los deleites. Flee from your delights. No se conformen a este siglo. Do not conform to this century. Y la palabra lo dice y lo remarca, And the word says it and remarks it, no porque el placer sea algo malo en sí. not because pleasure is actually bad. Sentir placer en algo no es el problema. To feel pleasure in something is not the problem. El problema es que ningún placer produce verdadero gozo, The problem is that no pleasure produces true joy, porque todo es efímero. because everything is ephemeral. Vivir de los placeres To live off of pleasures es vivir en una espiral constante y descendente. is to live in a constant and descendant spiral. Los placeres del hombre The pleasures of men siempre provienen de los deseos de su carne. will always come from the desires of his flesh. Todo placer que él tenga Every pleasure that he has representa los deseos de su carne. represents the desires of his flesh. Lo que para él le produce placer quizás no me produce a mí placer. What produces pleasure to him maybe doesn't produce pleasure for me, Porque yo tengo otros apetitos. because I have other appetites. Todos vienen de los deseos de la carne. They all come from the desires of the flesh. ¿Y qué dice la palabra de los deseos de la carne? And what does the word say about the desires of the flesh? Lo que dice en Gálatas 5. What Galatians 5 says. Los deseos de la carne son contra quién? The desires of the flesh are against who? ¿Contra quién? Against who? Contra el espíritu. Against the spirit. Y si usted lee allí Gálatas, And if you read Galatians, espíritu está con E mayúscula. spirit is with a capital S. Está hablando del Espíritu Santo. It is talking about the Holy Spirit. Está diciendo, los placeres de tu carne pelean en contra del Espíritu Santo. It's saying that the pleasures of your flesh they fight against the desires of the Holy Spirit. ¿Cómo así? How so? Lo que básicamente está diciendo Pablo What Paul is basically saying es que el Espíritu Santo is that the Holy Spirit, es el único que puede producir verdadero gozo. it is the only one that can truly produce true joy. Y eso es lo que produce el fruto del Espíritu. And that is what the fruit of the Spirit produces. Produce gozo. Produces joy. Los deseos de la carne no producen gozo. The desires of the flesh do not produce joy. Entretienen con placeres. They entertain with pleasures, Placeres momentáneos. momentary pleasures. Toda persona que busca placeres necesita más placeres para sustentar ese placer. Every person that seeks pleasures need more pleasures to sustain that pleasure. ¿Son malos? No. Are they bad? No. Vivir por ellos sí. To live for them, yes. Ay, el que quiere, por los deseos de esta vida. Oh, the one that lives for the desires of this life. Y se enfoca solamente a reproducirlos. And they focus only to reproduce those. Y cuando lo tiene, quiere otro más. And when they have it, they want more Y quiere más. and more Y quiere más. and more.
Y como hemos estado estudiando en Eclesiastés, And just like we've studied in Ecclesiastics, en los devocionales, in the devotionals, después se da cuenta que nada produce. you later realize that it produces nothing. Los deseos de la carne no producen gozo. The desires of the flesh do not produce joy. Dígale a la persona que está al lado. Tell the person next to you. Te entretienen, Do they entertain you? son buenos, Are they good? pero no te producen gozo. But they do not produce joy. No te van a dar gozo. They will not give you joy. Dígale, el fruto del Espíritu sí te da gozo. Tell them the fruit of the Spirit will give you joy. El fruto del Espíritu no te entretiene. The fruit of the Spirit does not entertain you. ¿Qué hace el fruto del Espíritu? What does the fruit of the Spirit do? Te sustenta y te desarrolla. It sustains you and develops you. Porque el fruto del Espíritu te capacita para toda prueba. Because the fruit of the Spirit makes you capable for all trials. Esto disfrutaba Job de alguna forma. This is what Job would enjoy in some way. Por eso la carne dice, That is why the flesh says, si no te gusta el proceso, abórtalo. if you don't like the process, abort it. ¿No le pasa a usted? Doesn't that happen to you? ¿No? No? Porque se trata de placer. Because it's all about pleasure. Por eso es que la tasa de suicidios cada vez es mucho más grande. That is why the suicide rate it's increasing. Porque solo se busca placer. Because people only seek pleasure. Si mi vida no me da placer, If my life does not give me pleasure, no vale la pena vivirla. it is not worth living. Escúcheme, y la vida, And listen, life, primeramente, firstly, porque es dada por Dios, because it's given by God, siempre vale la pena vivirla. it will always be worth living. La vida se nos dio como un regalo para disfrutarla. Life was given to us as a gift for us to enjoy. Pero ¿cómo se disfruta? But how do you enjoy it? Dentro del propósito con que es dada. Within the purpose of which is given. La vida es buena vivirla Life is good to live it porque toda vida tiene propósito. because all life has a purpose. Pero ese propósito solo se encuentra por medio de Dios mismo, que es la vida. But that purpose is only found through God Himself, who is life. Fuera de Él no hay propósito. Outside of Him, there's no purpose. Y porque cuando no hay propósito, la persona busca placeres. And because there's no purpose, a person seeks pleasures. Y cuando no encuentra ningún placer, And when they find no pleasure, entonces no quiere vivir la vida. then they don't want to live life. La filosofía que abandona todo The philosophy that abandons everything, en cuanto las cosas se ponen desagradables, when things start to get unpleasant, esa visión siempre es superficial, that vision is always superficial. es errónea, It is mistaken. es distorsionada, It's distorted. cambia el propósito de la vida. It changes the purpose of life. Escúcheme, iglesia. Listen, church. La vida principalmente se le dio al hombre para conocer a Dios. Life was mainly given to men to know God. Y es allí, And it is there, en Dios, in God, que el hombre encuentra deleite y gozo that men find delight and joy por el Espíritu. by the Spirit. Fuera de ello, solo existe la exigencia de un mundo que avanza Outside of that, a requirement exists of a world that advances en una carrera de placeres constante. in a constant race of pleasures. Fuera de Dios, Outside of God, el hombre siempre va a estar cabalgando por ser alguien, men will always want to become somebody, por lograr ser algo, to achieve to be somebody, por salir adelante. to be successful. Eso es lo que demuestra el mundo. That is what the world shows. Eso es lo que Satanás ofrece. That is what Satan offers. Tienes que tener placer en algo. You have to have a pleasure in something. Esa es la carrera que el mundo demuestra. That is the race that the world runs. Una carrera de placeres, A race of pleasures. donde el que se demuestra más rodeado de todo lo que desea, Where the one that shows himself as the most surrounded of everything he desires, wow, ese es el mejor. wow, he is the best. A ese sí le va bien. Everything goes well for him. Ese sí tiene una buena vida. He has a good life. Yo no. I don't. Estos tienen para todo esto. They have money for all this. Yo no. I don't. No vale la pena. It's not worth it. Esa es la carrera del mundo. That is the race of the world.
Y esa visión no concuerda con lo que Dios habla en su palabra. And that vision does not go with what God is saying in His Word. No concuerda con la vida que Dios le dio a los hombres. It doesn't go with the life that God gave men. Es una visión superficial, It is a superficial vision. errónea y distorsionada. It is wrong and distorted. Es decir, una visión sin verdadera vida, It is to say a vision with no true life, sin propósito. without Y purpose. tengamos presente que esa misma clase de vida Satanás se la ofreció también a Jesús. And let's remember that that type of life, Satan also offered it to Jesus. Y si se la ofreció a Jesús, ¿por qué no ofrecérnosla a nosotros? And if he offered it to Jesus, why wouldn't he offer it to us? La razón por la que estamos aquí, hermanos, The reason why we are here, church, la razón por la que usted nació, the reason for you, the reason why you were born, la razón por la que usted fue introducido a este mundo, the reason for you being introduced to this world no es simplemente para divertirnos. is not simply to have fun. Y eso se revela en toda parte de la Escritura. And that is revealed in every part of the scripture. Mire, Dios en su gracia y gloria Look, God in his grace and glory nos da muchísimas horas de gozo, gives us many hours of joy, nos da alegría, gives us happiness. nos da también placer, He also gives us pleasures, nos da deleite, delights, y eso es bueno. and that's good. Y es justo que le demos gracias al Señor por el gozo, por el deleite, por todo lo bueno que nos ofrece. And it's fair for us to give thanks to the Lord for the happiness, pleasures, delight, everything that he offers us. Pero hermanos, debemos entender algo fundamental, But church, we need to understand something fundamentally que la Biblia revela that the Bible y que reveals. Job nos está dejando en claro. And that Job is setting clear El fin de nuestra vida, that the goal of our life, el fin de todo, the goal of everything, es que podamos encontrarnos con Dios y entregarnos a Dios. is for us to find ourselves with God and give ourselves to God. El fin de tu vida, The goal of your life, el propósito con que fuiste puesto en esta tierra, the purpose for which you were placed here on earth, el propósito por el cual Dios sopló aliento de vida en el vientre donde estabas, the purpose for which God blew his breath of life in you porque fue Él. was because it was him. Fue Él el que indujo la vida en el vientre. He was the one that induced life in the womb. Es que podamos rendirnos a Él. And it is for us to surrender to him. Nos dio la vida He gave us life para que le conozcamos y volvamos a Él. for us to know him and return to him. El fin de tu vida es conocerle. The goal of your life is to know him. Y quiero decirle, And let me tell you, si Él le dio la vida, Él ya lo conoce a usted. if he gave you life, he already knows you. Él te formó. He formed you. Él te hizo en el vientre de tu He madre. made you in your mother's womb. Pero tenga en cuenta esto. But keep this in mind, Ni usted ni yo somos el centro del universo. that nor you or I are the center of the universe. Ni mucho menos podemos ser el centro de nuestra propia vida. And far less could we be the center of our own lives. Y a veces inconscientemente giramos en ese núcleo. And sometimes we constantly revolve around that nucleus Donde yo quiero eclipsar a Dios con mis planes. where I want to eclipse God with my plans. Yo quiero detener a Dios con mis metas. When I want to stop God with my own plans. Yo quiero hablar con Dios bajo mis deseos y mis pensamientos. I want to speak to God under my desires and my thoughts. Y nos olvidamos que Él como soberano, And we forget that Him being sovereign, Él sabe por qué y para qué te formó. He knows why and for what He formed you. Y entramos en una lucha de intereses con Dios. And then we enter a battle of interest with God. Dios, o tú me das lo que yo quiero God, either you give me what I want o no me gusta servirte. or I don't like serving you. Dios, o tú me das lo que yo te pido God, either you give me what I ask for o no creo en ti. or I won't believe in you. Hermanos, es la falta de conocimiento de Dios Church, that's the lack of knowledge of God. la que siempre nos lleva a los puntos ciegos, The one that always takes us to our blind spots, donde nuestra vida se empaña
y comencemos a perecer. where our life starts to tarnish and starts to perish. Escrito está, It is written, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. my people perish because they lack knowledge. ¿Quiénes hacen parte del pueblo de Dios aquí? Who here are part of the people of God? Entonces se lo diré en primera persona. So then I'll say it in first person. Rafael perece porque le faltó conocimiento. Raphael perished because he lacked knowledge. ¿Qué conocimiento le falta al hombre? What knowledge is man missing? ¿Qué conocimiento le falta? What knowledge is he lacking? Si todo lo que quiere, él lo logra. If everything that he has, he achieves it. La gente sin Dios logra muchas cosas. People without God, they achieve many things. ¿De qué conocimiento habla la What palabra? knowledge is the word talking about? Este conocimiento no es capacidad del hacer, This knowledge is not the capability to do. es la revelación del ser. It is the revelation of being. Te falta comprender por qué fuiste y para qué fuiste hecho. You are lacking comprehension of the for what and why you were created. Yo soy el centro, no tú. I am the center, not you. Le falta revelación del ser, por qué vives. You need revelation of your being, why you are living. Y esa revelación solo viene de Dios. And that revelation can only come from God. La tierra confunde fácilmente el conocimiento con el hacer. Earth easily confuses knowledge with doing. Y entonces corren tras una profesión, So then they run from a prophecy famas, or profession, fama, fame, viajes, trips, algo para hacer. something to do. Y no se dan cuenta que el ser está ligado a Dios. And they don't realize that your being is bound to God. El ser solo está ligado a Dios. Your being is bound to God only. Pero todos queremos hacer. But we all want to do. Y llegamos a veces hasta el cristianismo. And it even gets to our Christianity. Y nos enfocamos en servir a Dios. And we focus on serving God. Pero tenga en cuenta, But keep in mind, eso es hacer. that is doing. Y muchos servimos a Dios a veces sin el conocimiento pleno And a lot of us serve God without the full knowledge de por qué y para quién lo estamos haciendo. of why and for who we are doing this for. Y terminamos haciendo todo para Dios, pero como yo quiero. And we end up doing everything for God, but how I want it. A mi manera, In my way, a mi tiempo, in my a time, mis deseos, in my desires, a mi gusto. and to my liking. Y volvemos a un Dios soberano, And then we turn a sovereign God a un pensamiento de hombre, into a human thought donde lo puedo contentar con lo que yo le pueda dar. where I can please Him with whatever I can give Him. Hermanos, tenemos esta vida para conocer a Dios Church, we have this life to know God y a través de ese conocimiento vivir. and live through that knowledge. Y vamos a dejar aquí hoy para reflexionar. And we're going to stop here so we can reflect. ¿Cuánto me estoy dedicando a conocer a Dios? How much am I dedicating into knowing God? ¿Cuánto me estoy dedicando en mi diario vivir How much am I dedicating myself to that in my daily life y en mis circunstancias and in my circumstances a conocer a Dios? to know God?